También el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 14, dice: no cometerás adulterio. Lo mismo hace Deuteronomio capítulo 5, citando los 10 mandamientos, especialmente este séptimo que estamos estudiando el día de hoy. No cometerás adulterio, entonces, es el mandamiento que corresponde este día, y habría que abordarlo a partir de el contexto que hemos tenido y con la seriedad que el mismo Señor le dio a este pequeño mandato, pero grande en exigencia y, por supuesto, muy violado, muy cometido, en el sentido de que hemos cometido este tipo de falta. Nosotros la semana pasada hablamos acerca del mandamiento de no matarás. Y hablamos de este mandamiento e hicimos énfasis sobre la importancia de este mandato, más en el sentido del corazón, más en el sentido interno, ¿no? Aquel que le dice fatuo, necio a su hermano, es culpado de transgredir este mandamiento, no matarás. Podemos notar con singular facilidad la intención de los mandatos, que no solamente son mandatos que explícitamente dicen algo y que los entendemos así, y que a lo mejor solamente dando una interpretación muy superficial pudiésemos nosotros llegar a conclusiones medio santas de decir: yo cumplo con ese mandamiento porque, como por ejemplo, no matarás, no he matado a nadie, pues no he asesinado a nadie, no le he quitado la vida a nadie, entonces estoy cumpliendo este mandato. Pero cuando hemos estudiado el mandato, nos damos cuenta de que todos hemos transgredido el mandamiento de no matarás. Dije la semana pasada, y quiero enfatizarlo solamente hoy para que quede claro, este mandamiento de no matarás está escrito en este decálogo, específicamente en esa sección de la vida humana. No tiene que ver con los animales o con las plantas, etcétera. Tiene que ver con la vida humana. Hay otras cosas en la Biblia que sí hablan acerca del respeto a las cosas de la naturaleza, el reino animal, el reino vegetal, pero este mandato habla específicamente de un mandato que tiene que ver con las personas, con alguien a quien le quitamos la vida, un prójimo. Por eso en el mandato del Señor, cuando lo enfatiza, establece amar a Dios y amar al prójimo, resumiendo la segunda tabla de la ley. Y entonces estamos hablando pues de personas. Así que si alguno de ustedes mató una hormiga, no sienta que transgredió el mandato. Sí, tiene que ver pues con individuos, con personas, con el prójimo. Lo mismo sucede con el resto de los mandamientos de la segunda tabla a partir de el cuarto mandamiento, del quinto mandamiento en adelante. Estamos hablando pues de esta situación horizontal que el Señor ha establecido con el prójimo, que ya dijimos que el prójimo es todo aquel que fue creado a imagen de Dios, sea salvo o no sea salvo, es el prójimo, ¿no? Bajo este criterio, entonces, llegamos al punto de este mandamiento de no cometerás adulterio. Quiero decir, para iniciar, que no solamente se habla del hombre. No solamente se habla de este mandamiento para el varón, porque incluso ahora en la interpretación que Jesús hace del mandato, habla de un varón hacia una mujer, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿no? Pero estamos hablando de que este mandamiento puede ser roto, transgredido por las mujeres también. Es decir, este asunto le pega tanto a los hombres como a las mujeres, no es exclusivo de los varones. Quizá históricamente, culturalmente, los hombres parecen más proclives a este pecado, pero está refiriéndose pues a todas las personas, a los hombres y a las mujeres. Y esto es importante decirlo porque estamos hablando pues de un mandato que tiene que ver para todas las personas. También hemos de decir que este mandamiento, como lo hemos establecido ya en el pasado, es un mandamiento que está justo en un punto en donde se manda para todas las personas, sean creyentes o no sean creyentes. Es decir, que se transgrede el mandamiento también por las personas que no conocen de Dios o que no son creyentes, que no son cristianas, cuando cometen este delito ante los ojos del Señor, también están rompiendo la ley de Dios. Entonces es para creyentes y no creyentes, pues regenerados o no regenerados. Nos alcanza pues a todos nosotros. Más le toca al creyente, porque somos los que estamos en relación
relación con el Señor y somos los que tenemos un compromiso con el Señor de vivir una vida de santidad. Pero este mandato pues es para todas las personas y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Vamos a partir de lo explícito y luego nos vamos a lo implícito. Dice el mandamiento con toda claridad: no cometerás adulterio. Estamos hablando de que hay algo explícito en el texto que no requiere de mucha interpretación. Estamos hablando de un pecado sexual. Estamos hablando de un pecado en donde se está fijando un punto de cometer un delito deliberadamente, con toda conciencia, en cuanto a esta relación sexual ilícita. Al respecto, debo decir a la iglesia, y esto en alguna vez el año pasado lo predicaba cuando hablaba yo de Primera de Corintios, capítulo 6 o 7, es importante que podamos entender nosotros que el adulterio es un pecado sexual y que tiene que ver, o es una extensión, o es una derivación de la fornicación. Hablamos, por ejemplo, de fornicación y hablamos de que la fornicación, cuya raíz en el griego es porneia, ¿no? De ahí viene la palabra, pues, pornografía de nuestros tiempos, pero de fornicación salen todos los pecados sexuales, todos los pecados sexuales. El adulterio es una forma de fornicación y todos los demás pecados sexuales son una forma de fornicación. Así que entonces está hablando de una forma de la fornicación, de una forma de un pecado sexual. Todos los pecados sexuales vienen de esta intención fornicaria del ser humano que nace con esto, se retiene un poco, y esto es gracias a la gracia común del Señor, pero que es proclive, es posible que las personas cometan este tipo de pecados, o los pecados que tienen que ver con estos delitos sexuales. La fornicación entonces es mamá, digamos, de alguna manera, de estos otros pecados. El adulterio viene de ahí. A veces nosotros lo tenemos como si dos jóvenes tienen relaciones sexuales, ¿no? Estamos hablando, estos están fornicando. Y si un matrimonio tiene una relación, o una persona casada tiene una relación sexual con otra persona, decimos esto es adulterio. Pero quiero decir con toda contundencia, el adulterio es fornicación. El adulterio también está castigado, está dicho por Dios que no es agradable ante sus ojos. Explícitamente está este asunto de el adulterio. Tiene que ver, pues, en este contexto con una relación ilícita entre un hombre casado y una mujer casada, un hombre casado, y es un pecado terrible ante los ojos del Señor, explícitamente. Hay otro tipo de adulterio en la Biblia, que es el adulterio espiritual. Esto sí es interesante, porque cuando hablamos de esto, hablamos de que la imagen que tiene el Señor en la teología bíblica del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento tiene que ver también con que uno puede ser desleal al Señor, y la deslealtad al Señor, coquetear con el mundo, jugar con el mundo, participar del mundo, es una especie de adulterio espiritual. Por eso Santiago, en el capítulo 4, verso 4 de Santiago, les dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así que cualquiera que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, y les llama almas adúlteras, porque el pueblo, espiritualmente hablando, puede ser desleal con su novio, que es Cristo. Recuerde usted que Cristo es el esposo, ¿no? Y nosotros, la iglesia, somos la esposa. La analogía importante, la historia importante en este tema es la profecía de Oseas, que vale la pena leerlas y poder darnos cuenta que el adulterio espiritual es un adulterio que también se da entre el pueblo. Cuando nosotros hemos declarado nuestro amor al Señor y hemos dicho que somos su novia, la novia de Cristo, y que estamos tratando de vestirnos lindas, ataviada a la iglesia para presentarnos delante de Él, y cuando jugamos con otros dioses, cuando vamos con otras lealtades, cuando le traicionamos a Él, entonces tenemos nosotros una actitud adúltera espiritualmente en contra del Señor. Bajo este rubro, nosotros prácticamente todos hemos cometido también pecado y hemos transgredido este mandato de no cometer adulterio. Específicamente aquí tiene que ver, pues, con esta relación ilícita entre un hombre y una mujer casados en ambos casos, o en uno de los casos. Pero eso es lo explícito. Pero quisiera poner atención sobre lo implícito en dos puntos. Voy a hablar de la prohibición implícita, en primer lugar, y en segundo lugar voy a hablar de la promoción implícita.
Sí, escuchó bien, promoción implícita. Y con promoción estoy hablando de que se va a promover el adulterio, sino tiene otro sentido espiritual. Entonces vamos a hablar de la prohibición implícita y de la promoción implícita. ¿Cuál es la prohibición implícita? Nosotros tenemos en Éxodo 20 y también en Deuteronomio 5, así escuetamente el mandato: no cometerás adulterio. Es decir, no tengas una relación ilícita con una persona. Tú casado, tú casada, no tengas una relación ilícita sexual, pues, con otra persona. Cualquiera de nosotros, como en el tema de no matarás, diría: yo no lo he hecho. ¿No es cierto? Es decir, yo no he tenido una relación ilícita, por lo tanto, estoy libre de haber transgredido este mandamiento. Yo no lo he tenido. Otros posiblemente sí. Eso cada quien lo sabe y tiene que ponerse a cuentas con Dios. Pero pareciera ser que así nosotros no hemos cometido este pecado. Sin embargo, lo implícito es importante. Y hemos dicho que el mejor exégeta del Antiguo Testamento es Jesús. Él es el que hace la mejor exégesis de este texto. Nosotros pudiésemos decir muchas cosas, pero ¿quién mejor que el autor que nos haga una exégesis del pasaje, que nos diga qué significa? Por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte hace exégesis de este texto, como lo hizo de no matarás. Ahora va a tocar el turno de no cometerás adulterio, y va a hacer pues un análisis profundo del término, y va a hablar no solamente de lo explícito, sino ahora va a hablar de lo implícito del mandato. Lo que no se está diciendo explícitamente, ahora el Señor descubre el mandamiento y lo pone en términos que nosotros podamos ahora no solo entender, sino ahora descubrir que somos culpables de transgredir este mandato. Dice el Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, que ya hemos leído en el verso 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Evidentemente, el Señor está citando el mandato en Éxodo 20:14 o en Deuteronomio 5:18. Está diciendo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Lo que sigue no es una derogación del mandato. A veces cuando el Señor dice habéis oído que fue dicho, lo que va a hacer es una de dos cosas: o va a matizar el mandato o lo que se dijo de una forma aplicativa a nuestras vidas, o lo que va a hacer, como lo está haciendo en este momento, es que va a ser un trabajo exegético, va a explicar lo que el mandato quiere decir. Estos mandatos entonces no han prescrito, esos mandatos siguen vigentes. Hoy día el adulterio cada vez es más aceptado en nuestra cultura, no legalmente quizá, pero ahora ya no es tan perseguido. Ahora puede ser causal de divorcio, pero ahora es muy común entre muchas personas. Desafortunadamente hemos perdido la capacidad del asombro y extendido el límite de la tolerancia, y esto ha hecho que seamos partícipes de un pecado semejante. Pero el Señor entonces dice: oísteis que fue dicho. Y todos los que están ahí en el Sermón del Monte dicen: sí, nosotros sabemos este mandamiento. Alguno muy aventado diría: yo lo cumplo, yo solamente estoy con mi esposa, yo solamente con mi esposo, y no he transgredido el mandamiento. Pero dice el Señor: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. El análisis del Señor es muy interesante, porque está hablando acerca del corazón. Está hablando acerca del hombre interior. Mientras que los fariseos veían los actos externos, el Señor se fue al acto interno, a lo que produce el pecado, a lo que genera el pecado, a lo que hay atrás del pecado.
Qué importante que el Señor Jesús haga este tipo de situaciones o de afirmaciones, porque el Señor Jesús puede decir estas cosas porque Él conoce el corazón de las personas. Él conoce el ser interior de cada uno de nosotros. Él es Dios, Él es omnisciente, sabe todas las cosas, conoce nuestro andar y nuestro reposo, y todos nuestros caminos le son conocidos. Amado hermano y hermana, no hay una sola cosa que el Señor no conozca de nosotros. Conoce nuestro pensamiento, incluso conoce las intenciones de nuestro corazón. Y pone el dedo en la llaga cuando dice el Señor que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, ya cometió este pecado. Es tan grave como hacerlo físicamente. Hoy no parece ser así. Hoy cualquiera diría, no, es mucho más grave hacerlo físicamente que solamente anhelarlo emocionalmente. Ambos están en el mismo nivel delante del Señor, porque el Señor conoce el corazón de la gente. Más adelante, en el capítulo 15 de este mismo libro de Mateo, en el versículo 19, el Señor dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Sabe el Señor que en el corazón del hombre está albergado el pecado del adulterio, está albergado el pecado de la fornicación, está albergado el pecado del hurto, de los falsos testimonios, de las blasfemias, del corazón del hombre. Qué terrible es confiar en el corazón del hombre. Las corazonadas son anticristianas. Es que me late, mi corazón me dijo, tengo paz en mi corazón. Cuidado con esto, porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, porque del corazón salen todos estos pecados. Y el Señor va al interior del ser humano, va al corazón de las personas, incluso de los creyentes, va al corazón de todas las personas diciendo: ahí está anidado el pecado. Y si yo miro a una mujer, si usted mira a un varón para codiciarle, entonces es culpado o es culpable de transgredir este mandamiento. Cuando vivimos en una sociedad hoy tan globalizada, en una sociedad hoy tan libertina, tan liberal, en donde ahora la vestimenta, las conductas, los bailes, las situaciones que vivimos a nuestro alrededor propician los pensamientos impuros y todo este tipo de pecados, estamos en un problema. Estamos en un problema muy serio. Porque algunos de nosotros nos podemos declarar inocentes de no haber transgredido este mandamiento. Sin embargo, amados hermanos, si hemos visto a una mujer con lujuria, o a un hombre con lujuria, hemos transgredido el mandato. Si hemos comparado en nuestro corazón a nuestro cónyuge con otra persona más atractiva, hemos transgredido este mandamiento. Si hemos visto por televisión o por internet imágenes y celebramos la belleza de una mujer guapa o de un hombre atractivo, estamos transgrediendo el mandamiento. Algunas personas han dicho: no, pastor, es arte. Vea nada más, qué hermosa mujer o qué bello hombre. Es arte. Esto es pecado ante los ojos del Señor. Transgredimos este mandamiento. Cuando vemos por internet o por televisión escenas eróticas, estamos transgrediendo este mandamiento. Cuando resaltamos los atributos de otra persona y anhelamos tenerle, estamos transgrediendo este mandamiento. Cada vez que nosotros entonces miramos a otra persona con un afán de codicia y de tenerle y de anhelarle, estamos en un pecado. Imagínense cómo no estaremos. Hasta el rey David cometió este pecado. Y no solamente en la comisión del pecado por el acto de haber adulterado físicamente, sino todo empezó con un anhelo en su corazón. Cuando David debió haber salido a la guerra, en el tiempo en que todos los reyes salen a la guerra a pelear, él se paseaba por el terrado de su casa, muy contento. Y de repente vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice la palabra.
era Betsabé. Y mandó llamarle. ¿Cuánto tiempo habrá quedado viendo a esta mujer? No lo sé, pero lo suficiente como para anhelarle en su corazón y adulterar en su corazón. Y la trajo al palacio y adulteró con ella. Y cuando él confiesa su pecado, cuando él se pone delante de Dios porque Natán le descubre su pecado, viene delante de Dios y él dicho, perdonaste la maldad de mi pecado, en el Salmo 32. ¿Por qué? Porque David no solamente confesó haber adulterado físicamente con Betsabé, sino él reconoció que su corazón perverso le había llevado a esta comisión de pecado, y entonces pidió perdón incluso por la intención porque lo hizo, y entonces él entendió que en la confesión el Señor le había perdonado hasta esto, la maldad de su pecado, lo que había en su corazón, lo que estaba anidado en su alma, lo que lo tenía preso, y el Señor le perdonó. Las consecuencias fueron devastadoras para David. Así que, amado hermano, hermana, si usted está cayendo o ha caído en este delito, sepa que aun y cuando el Señor le perdone, las consecuencias de un pecado sexual son terribles, son devastadoras. Así que el Señor no solamente dice lo explícito, no solamente dice no cometas adulterio físicamente, sino está hablando de lo que no está explícito, sino implícito, aún y mirar a una mujer para codiciarla. Ahora déjeme decirle que mirar no está mal. Porque si mirar fuera pecado, hermanos, ahorita yo estaría condenado porque estoy viéndoles a todos ustedes. El problema no está en mirar, sino está en lo que hay en el corazón que traduce mi mirar en codicia. Porque si yo le miro con codicia, si yo le miro lascivamente, si yo le miro con un deseo desproporcionado, esto es pecado. Y entonces el Señor une este mandamiento con el 10º mandamiento de no codiciar a la mujer del prójimo. Entonces ahora vemos nosotros que el Señor está yendo al fondo del asunto, diciendo que esto es un pecado terrible, tan solo pensarlo, tan solo anhelarlo, tan solo verlo. Hace tiempo una hermana se quejó, no aquí, en otro lado, porque dice, es que el hermano fulano de tal, siempre que paso me mira con unos ojos. Ella usó una expresión muy de jóvenes, me escanea, dijo ella. Me ve de pies a cabeza. Las mujeres saben cuando alguien les ve así. Y quien lo hace está cometiendo el pecado de no cometer adulterio. Es decir, cometerlo porque ha mirado a una mujer para codiciarle. Debemos de tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque no podemos culpar a Satanás, sino nos culpamos a nosotros mismos, porque nuestra propia carne, por la que somos atraídos y seducidos, hace que nosotros caigamos en el pecado. No puede culpar a Satanás tampoco. No puede decir, Señor, ¿por qué? Mira nada más, Satanás, cómo me pone esta mujer enfrente. No, es Satanás. Es su propia carne, y siendo la propia carne, dice la palabra que debemos hacer morir nuestra carne. No cometer adulterio entonces nos lleva no solamente a lo explícito, sino a lo implícito en esta prohibición maravillosa. Incluso el Señor Jesús llega al grado de decir, sería muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, que tu ojo derecho sacarlo, que estar en esta condición de adulterio. Sería mucho mejor perder uno de los miembros que cometer este pecado. ¿Se imagina? ¿Se imagina cada que viéramos a una mujer para codiciarle perder un miembro? Estaríamos mutilados. Pero sería mucho mejor, porque es mejor entrar al reino de los cielos enteros que mutilados. Porque finalmente el Señor establece una verdad profunda. Solamente la mirada lasciva y todas estas circunstancias de mirar para codiciar generan la comisión del pecado. Pero he dicho que hay una prohibición implícita, pero también hay una promoción implícita. ¿Cuál es la promoción implícita? Sabemos nosotros que el adulterio es una situación ilegal.
Pero entonces debe haber una situación o una actividad sexual legítima. Lo que hace el Señor también, de manera implícita, es promover el matrimonio y la fidelidad en el matrimonio. Esto es hermoso. No solamente prohíbe adulterar físicamente y en el corazón, sino promueve el matrimonio y la fidelidad en el matrimonio. Lo que hace es que está poniendo entonces el punto en la llaga. Ustedes que son matrimonio, nosotros que hemos declarado amor pactual delante de nuestra esposa y nuestro esposo, hemos jurado lealtad absoluta y hemos dicho que el matrimonio tiene que ser un matrimonio en pureza y en verdad. Tiene que ser preservado, tiene que ser respetado. Tenemos que honrar a nuestra esposa nos tiene que honrar a nosotros. Tenemos que entender que este pacto que hicimos con la esposa es una relación como si fuera de Cristo con su iglesia. Y cuando dice no cometerás adulterio, implícitamente está promoviendo en su matrimonio sean leales cuando están con ella o cuando no están con ella. Enfrente de ella o cuando no están con ella, enfrente de él o cuando no están con él. Con tristeza escuchamos noticias de repente de personas que salen de viaje y en sus viajes tienen aventuras. De repente conocemos a personas que una vez que la esposa o el esposo se duerme, coquetean por internet, en un chat quizá, con el novio de sus juventudes. Hemos escuchado historias también de personas que en la intimidad, sin que nadie les vea, ven pornografía. Cuando el Señor dice no cometerás adulterio, está promoviendo la fidelidad, la lealtad, la pureza en el matrimonio. Pero estos pecados son ocultos, hermanos. Estos pecados no están ahora visibles para todos. Los pecados sexuales son muy favoritos, muy preferidos porque nadie los descubre, porque están arraigados en el corazón del hombre. La palabra del Señor en Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Están arraigadas en el corazón del hombre y nadie las ve. Hermano, usted no puede saber lo que hay en mi mente. Yo no puedo saber lo que hay en la suya. Pero hay pecado oculto, hay pornografía, hay lascivia, hay anhelos desordenados. Y puede ser que tengamos una cara cristiana en la iglesia, pero es posible que en nuestro corazón estemos albergando un deseo insano, sexual, que nos hace que transgredamos el mandamiento. Necesitamos nosotros entender que está promovido el matrimonio aquí. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, verso 4, dijo: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso el lecho sin mancilla. A lo largo de los años hemos notado gente, cristianos, que han caído en este pecado. Por supuesto que los juzgará Dios. Por supuesto que es una transgresión al mandamiento. Pero, amado hermano, hay esperanza. Este pecado también es perdonado por el Señor. Porque este pecado no está más alto que su gracia perdonadora. Si alguno de nosotros ha caído en este pecado o está en este pecado ahora, venga al Señor en arrepentimiento, porque este pecado sí puede ser perdonado. Puede ser perdonado. No tiene que sacarse un ojo ni mutilarse una parte del cuerpo. Puede venir en arrepentimiento delante del Señor, confesarle su pecado y Él perdonará. Si usted ha coqueteado con una mujer que no es su esposa, deje de hacerlo. Si ha adulterado con ella físicamente, confiéseselo a su esposa o a su esposo.
venga en arrepentimiento delante del Señor y limpie su vida de esta falta. Así que este séptimo mandamiento procura defender la pureza del matrimonio e intenta preservar la institución como la mejor arma en contra de toda clase de pecado sexual. Así que cualquier relación sexual que no se dé en este ámbito transgrede el mandamiento. El concubinato o la unión libre, la homosexualidad, las relaciones sexuales entre novios, la autosatisfacción sexual hacen que este mandamiento sea transgredido. Deshonra al matrimonio y rompe la norma establecida. El matrimonio, amado hermano, no inicia en el momento del desposorio, en el momento del pacto en la iglesia o en el registro civil. El matrimonio cristiano empieza desde la primera intención de una relación de noviazgo con alguien con la que estoy segura que pasaré el resto de mi vida, en pureza hasta el final, cuando uno de los dos muera. Este mandato es muy específico, es muy transgredido, pero promueve el matrimonio. Hagamos, amados hermanos, de nuestros matrimonios un ejemplo de pureza, de lealtad, de honra a la pareja que el Señor nos ha dado. E insisto, si alguno ha cometido este pecado explícitamente o implícitamente, venga al Señor en confesión. Él puede perdonar su pecado. Vamos a orar. Padre, quisiéramos quedarnos solamente con la parte explícita. No cometerás adulterio. Pero Jesús, nuestro Señor, lo ha matizado de tal manera que hemos de reconocer delante de ti: hemos pecado, hemos roto este mandato. Perdónanos, Dios. Perdónanos. No hay justificación. No hay una excusa posible. Lo hemos hecho. Pero yo te quiero pedir, Padre, que libres al hermano o a la hermana que albergan en su corazón este pecado de manera oculta. Que llames la atención en el ser interior de aquel que en lo privado de su casa o de su trabajo, o aquella que en lo privado de su casa o de su trabajo tienen actitudes lascivas. Padre, líbranos de esto. Porque como individuos y como iglesia necesitamos aprender la lealtad, la fidelidad y conservar la pureza. Como iglesia, la pureza de la iglesia como novia de Cristo, y como individuos, la pureza de nosotros para con nuestra pareja. Ayúdanos, Padre, porque nosotros solos no podemos. Y declaramos nuestra culpabilidad y pedimos que nos perdones en el nombre de Jesús. Amén.